vamos a encuestas clúster y asociaciones 2021 y encontraremos Coahuila y SIAC segundo semestre. Esperamos a que nuestro sistema de internet esté con algo de agilidad. Se va a visualizar estilo revista para que ustedes vayan recapitulando la información. Su servidor aquí está la revistita y pueden ir cambiando página, ¿sí? Este es el modo con que ustedes van a poder visualizar la información. Su servidor, por cuestiones visuales y de propiciar un poquito más que se note la información, abro PDF, pero es exactamente y estrictamente la misma información. Segundo semestre, SIAC, Coahuila. Vamos a revisar un pequeño antecedente sobre la inflación y sobre el outsourcing, la muestra, los resultados, prácticas de RH, y en eso nos vamos a basar esta tarde. Comienzo. Un antecedente importante, y más que antecedente, como en esta parte del año empezamos a hacer budgets, preparar presupuestos, uno de los factores que está analizándose y que está teniendo mucha fuerza es el carácter de la inflación. La inflación estaba prevista por Banco de México entre 3 o 4% máximo, y a finalizar junio ya está en 5.8. Entonces, tenemos esta visión de que las condiciones económicas del país, sus obras monumentales que no han tenido resultado, más la pandemia, hace que esté muy presionado los precios al consumidor. Recuerden que donde más se visualiza la inflación es en el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la llamada canasta básica. Entonces, si empezamos a tener repercusiones sobre este tema, nuestros personal y más los de bajo salario van a ver muy comprometida su situación financiera. De hecho, por ahí hay un estudio de Coneval donde ya estamos en un gran porcentaje con pobreza laboral. ¿Qué quiere decir? Que aunque yo tenga un salario o en la familia ya hasta 2 salarios, no se cubren las necesidades. Y esto va encaminado, va de la mano por las inflaciones que tenemos. Revisando datos, los grandes corporativos bancarios del país y los que tienen operaciones en México están otorgando ya arriba de 6, todos, como pronóstico para fin de año. Eso nos llevaría a considerar que CONASAMI, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, como fórmula plantea la inflación anualizada del Banco de México más el 2%, y ese es en cierta manera su parámetro para aumentar salarios. Si llegamos al 6,5 y le sumamos un 2, va a haber un incremento salarial del 8,5. Esto también nos llevaría a una cascada inflacionaria como la vivimos en décadas pasadas. Por eso es muy observable cómo esta parte de inflación el gobierno federal tiene que hacer algo. Ahorita la presión que nos ha traído la tercera ola ya de COVID ha generado pues retrocesos otra vez económicos en turismo, que es uno de los principales fuentes de divisas del país, y en temas así la inflación está jugando una mala pasada con México. Para JP Morgan está muy fuerte la tendencia del aumento a los combustibles. En unas regiones del país, no recuerdo si en el norte, pero al menos en el Estado de México, el tope que se dio por decreto al gas LP generó desabasto, ya que cerraron las plantas distribuidoras. Entonces, todo esto nos está generando mucho ruido. Baja el gas,
pero no hay distribución, entonces los consumos básicos de alimentos no tiene para trasladarse y otra vez se genera una burbuja inflacionaria. Como datos ya concretos, Monex prevé que será una de las inflaciones más elevadas de la historia reciente, digamos, en todo el año, del 2000 para acá. Como datos, ustedes ven, cerramos en un buen margen en 3% el año pasado y cada mes de este 2021 se ha incrementado 1, a veces hasta 2% la inflación. En el mes de mayo y junio se permaneció estándar, pero con estos factores como la reapertura por pandemia, como las cuestiones de los energéticos, hacen que se pronostique en global en un 6,5, algo que supera en doble la respuesta del Banco de México. Se los dejamos como algo que tendríamos que empezar a verificar al momento de analizar nuestro presupuesto anual, cómo podríamos ser afectados o cómo podríamos disminuir este factor que está siendo muy considerado. Por otro lado, también en Catch nos dimos a la tarea de visualizar qué es lo que está pasando y cuáles fueron las últimas reformas con la subcontratación. Recuerden que ser contratado bajo este modelo es que yo trabajo en la empresa X y me paga la empresa Y, y entonces en muchísimas de las ocasiones se encuentran completamente a la deriva como quién es verdaderamente su patrón. Por eso, la Secretaría de Trabajo generó una consulta, lo cual nos dio números bastante ilustrativos y hasta a veces impactantes, como que el 83% de las empresas tiene subcontratada a todo el personal, o sea que la empresa como tal no tiene personal, o sea, todo es contratos a otras empresas. El 75%, y este es algo más pesado, de los trabajadores están registrados con salario o estaban registrados con salarios mucho menores. Provoca pérdidas al sindicato, provoca grandes problemas si hay accidentes, si hay incapacidades por riesgo de trabajo. Y también encontraron que las empresas registradas tienen una actividad diferente registrada para disminuir su prima de riesgo, ¿sí? Entonces, todo esto, al ser visualizado por la Secretaría del Trabajo y en colaboración con el Poder Legislativo, generaron una nueva reforma en materia de subcontratación. A grandes rasgos, aquí están 8 puntos fundamentales. No lo leeré todos para no ser tan lento en esta presentación, sino aquí lo tienen y lo pueden consultar. Creo que el más interesante es que debe de haber un registro obligatorio para este tipo de empresas y otro muy importante, que se permite la subcontratación solamente que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa. Entonces, a partir de esta terminología, podríamos decir que 0 personal subcontratado para actividades productivas. Esto es a lo que lleva esta reforma a la ley que, si mal no recuerdo, entró en vigor en septiembre. Entonces, hay que tener mucho ojo con nuestras empresas que nos están prestando servicios para no caer en un tema de esta magnitud. Terminando esta introducción, el contexto, si ustedes han tenido un poco de familiaridad con Catch, nosotros nos basamos en resultados semestrales. De hecho, este reporte está elaborado con datos capturados en julio reciente de este año. Y aquí viene la pormenorización de cómo catalogamos cada rubro de lo que vamos a hablar. Si en cualquier momento ustedes tienen ahí una pequeña duda, con toda confianza levantan su manita o a través del chat preguntamos algo y le doy salida a esto. Ahora sí,
comenzamos. 10 empresas, se las comunico paso a paso para que la lean, se encuentren si es que están por aquí, y les agradecemos de antemano el tiempo, la dedicación para este material, ¿no? Ahora sí, llegamos a los resultados. 10 empresas, un volumen pues acorde a este tamaño, 13,532 empleos representados, 9,000 operativos, 3,000 de staff y 900 de otro tipo, como ventas o empresa, tipo de eso. Como procesos, se revisaron metalmecánica 67, recubrimientos 11%, textiles e interiores 11 y electrónica 11. Este es como está elaborado. Las 10 empresas tienen estos procesos. Si nos vamos al personal por género, el 73% son hombres, 27 mujeres. Los rangos de edad, si ustedes se fijan y al consultar con otros estados, en esta parte de Coahuila tenemos una edad promedio un poco más elevada que el resto de los estados. Por la mañana entregaba un reporte del centro del país y ahí estaba al revés. Entre 20 y 37 años estaba el grueso poblacional de operadores, que esta gráfica es la que nos lleva a eso. Si ustedes se fijan, el 69, el 70% de los operadores están entre 31 y 50 años. Ese es algo notorio y algo que visualizar. Como cadena de suministro, 53% son Tier 1, 33% 2 y Tier 3, 13%. La inversión, Canadá, Estados Unidos y México se llevan el 70%, completamente una zona TEMEC. Tenemos 10% de capital japonés, español y alemán. Entonces, casi todo está en manos del TEMEC en su región. Tiempos de operación, si ustedes se fijan, son empresas que van madurando. No hay empresas de nueva creación, no está ninguna jovencita, todo tienen de 4 hasta 30 años. Esto es un margen de empresas que ya están empezando a consolidarse, las que tienen un 4 a 6 años, y las demás, digamos que ya tienen una madurez adecuada y en unos casos bastante para llevar a cabo sus operaciones. Como tamaños, si ustedes se fijan, más de 200 empleados por planta son empresas grandes, el 67%, empresas medianas el 22% y empresas con menos de 50, 11%. Por confederación sindical, la CTM domina completamente el plano sindical en esta región. Otros y FNCI solamente 13 y 12%. Por parque, en esta región, aquí están el parque server, que apenas lo acabo de descubrir, sinceramente, trae 6,000 colaboradores, el Santa María, Santa Mónica, etcétera. Saltillo, hay reportes que no están en ningún parque, por eso anexé Saltillo como tal, que es una o dos plantas que no están sobre parque, y por eso aparece Saltillo como un dato ahí de participación. 13,532 empleos representados. ¿Cómo empezamos a ver los resultados? Si ustedes se fijan, hace un año las mismas 10 empresas eran 8,500. Esas mismas 10 empresas ahora tienen 13,532. Quiere decir que hubo un crecimiento de esta parte de SIAC del 63%. Algo bastante, pues, normal, no normal, sino a visualizar que se creció el número de empleos en la región. Yo sé que el año pasado, por esto de pandemia, el headcount tuvo que contraerse en muchos casos y por eso este aumento de headcount entre año con año, entre julio y julio
de estos 2 años. Ahora bien, ¿cómo nos estamos proyectando para el siguiente semestre? De aquí a enero, ¿cómo nos estamos catalogando? Se visualizaron 653 nuevas posiciones, lo que representa un crecimiento real del 5.8%. Por parque, aquí están los números: 23 en el Saltillo Ramos, 3 en el Santa Fe, etcétera, etcétera, lo que nos lleva a esos porcentajes, ¿no? Del 5.8%. Pero, siempre hay un pero, estos son posiciones nuevas, 653, pero si tomamos en consideración la valorización de su rotación mensual promedio en SIAC, que es de 4.58, ya requeriríamos 3,000 empleos solamente para cubrir la rotación. Y por lo tanto, para cumplir a cabalidad los nuevos más los que se están moviendo, necesitamos integrar a nuestras plantillas 3,660 colaboradores. ¿Sí? De aquí a enero que hagamos la siguiente medición. Como gráfica, ustedes podrán notar que el número de empleados en algunas ocasiones depende del tamaño de la muestra. Si se fijan, el parque server, que es 8,000 empleos representados, tiene la mayor incidencia de empleos requeridos, ¿no? Aunque el Santa María tiene más empleos actuales, solamente necesita 900. El Santa Mónica, que tiene ahorita 1,600, requeriría 900, o sea, casi un buen de su tamaño, ¿no? Y así están todos los parques visualmente para darnos una idea concreta cómo se van presentando el crecimiento. Los incrementos. El 76% de las empresas de la región ya negociaron su incremento. Nos falta el 24%. Pero viendo esto, nosotros históricamente revisamos y vemos que en el 2020 fue de 5.37 el aumento. En lo que va de este año, ya casi el 80% de las compañías negociadas va a 5.24. Beneficios del año pasado, 2.86. Este año muy cortos, 1.13. Y ahora sí, la proyección para el siguiente año. Esta se está quedando, y si regresamos un poco a la introducción del día de hoy, vemos que si la inflación está superior al 6%, nuestra proyección hoy en día para el siguiente año, ya de aquí quedaría por debajo de la inflación. Por esto es interesante esta participación, empezar a revisar datos con antelación para tener esta visualización de que, ¿qué pasaría? O sea, si nosotros otorgamos, empezando el ejercicio 22, 4.6% y la inflación es del 6.5, como se estima, pues realmente ya no hubo ningún beneficio para nuestros colaboradores como tal. Se quedó corto a la inflación. Ahí se los dejo como un tema interesante a la hora de negociar con corporativos, con gerentes, de qué tamaño va a ser nuestros incrementos. Aquí están las bandas por promedios, mínimos, máximos y cómo quedarían los promedios para cooperativo y para Estado. Que si se fijan, realmente está muy ligado, muy cercano los valores en las dos categorías. Ahora bien, beneficios, no hay cambios muy bruscos por la misma razón que los beneficios casi son negociados bianualmente, entonces permanecen con mínima variación. Para operativos 9.4 el vales de despensa, casi 8 en fondo de ahorro. Lo notorio es los montos de los bonos. Solamente el 22% da bono de asistencia, 11% de puntualidad y 22% de productividad.
En otras regiones están más elevados, pero ustedes tómenlo en consideración porque en muchas ocasiones dentro de las condiciones para estos dos bonos está el de asistencia ligado al de productividad y entonces estaríamos hablando de bonos alrededor del 15%, en este caso sería del 17%, pero a lo mejor ya al hacer la negociación queda en 15%, que son valores interesantes como bono, ¿no? Las ayudas desde 800 pesos hasta 3,000, así están los beneficios normales. Las vacaciones están alineadas como moda, lo que más se repite a la ley federal, y como promedio 1 o 2 días por encima de lo que son esta ley federal del trabajo a nivel operativo. Para staff y gerentes, pues sí, la brecha entre casi no hay una moda que digamos como tal, si se fijan está muy ligada al porcentaje. Continúo si no hay ninguna duda. No veo que nadie levante su mano. Los primas vacacionales, en promedio 62 para operativos, 63 para staff y 63 para gerentes, con un tope de 90%. Los aguinaldos, ya en la región, como porcentaje vamos en 22 para el primer año, hasta 26 ya después de 10 años. Para staff permanece estable en 28 como promedio, con 30 y 31, 32 como máximo, al igual que sobre gerentes. Los uniformes, como ustedes saben, aquí depende mucho del proceso, no lo podemos generalizar, pero nos dan estos números. Para personal operativo, 2 playeras, 2 polo, no se les otorga camisa, 2 pantalones y un par de calzado. Para staff, una playera, 2 polos, 3 camisas, un pantalón y unos calzados. El PTU del ejercicio fiscal 2020, otorgado recientemente en mayo, queda de la siguiente manera. Como utilidades, en promedio 38, bastante elevado. No se dio bono sustituto, al menos en las 10 empresas que revisamos, y en el 44% se otorgó 6,000 pesos como monto promedio cuando se incluye el bono y la utilidad. En promedio, en la región, 18,500 pesos como valor promedio de PTU. Hablando de rutas de transporte, ya va en aumento la consideración de cuántas rutas hay en la región. Ya el 88% de las plantas lo otorgan, dirigido completamente para personal operativo, que bien puede ser usado por personal administrativo cuando lo juzgue pertinente. Hay 15 rutas en promedio en la región y se invierte 1,789 pesos por persona por mes en este tema del transporte. Como rutas, como desde dónde traemos a nuestro personal. El único parque que sí tendría una dificultad mayúscula, dada su distancia, el Parque Santa Mónica, están atrayendo personal a 100 kilómetros. Entonces, son 2 horas de viaje. Ahí sería un tema ver qué tanto sus colaboradores, su personal operativo ya para el jueves anda medio cansado nada más de los puros viajes diarios, ¿no? Continúo, aquí están las distancias, cualquier análisis lo podemos hacer. El servicio de comedor, el 89% de las empresas lo otorgan a todos, con un costo de 53 pesos y la empresa subsidia 39. Entonces, el colaborador gasta menos de 20 pesos en su alimentación diaria. Es un buen apoyo. Vámonos al ejercicio interesante de hoy. Los salarios. Salario de ingreso, 230,77. Aquí les dejo un dato interesante, como siempre, el rango mínimo. De lo que menos se paga al percentil 25. Entonces, el 25%
de las empresas pagan entre este margen. Otro 25 paga sobre 271. ¿Cuál es el proceso típico de estas dos regiones? Uno es un corte de acero de capital japonés y el otro es metal mecánica completamente de capital canadiense. Si nos comparamos SIAC contra todo Coahuila, que aquí les dejo también los salarios promedios de otros estados, Coahuila tiene en promedio 225 y SIAC tiene 230. Acuérdense que este dato de Coahuila es Torreón, todo lo que conlleva Piedras Negras, etcétera, etcétera. Entonces, SIAC, al menos en esta parte, está por encima. El promedio nacional está, ustedes, muy arriba. El promedio nacional es 204 pesos de ingreso. Por lo regular, casi esta es una constante en el país. Esta primera categoría dura 3 meses. No necesariamente en entrenamiento, sí en la categoría, en lo que se afianzan, en lo que pasa en todo este tipo de circunstancias y llegamos a otros términos, ¿no? Aunque ya hay quien los cambia al mes, pero también pueden ser modificadas su categoría hasta después de un año. Dentro de cada categoría nosotros tomamos la muestra y podemos discernir cuánto personal hay en cada una de las categorías que estamos revisando. En entrenamiento hay el 25% del personal. Digamos, estaría acorde al pastelito si lo dividimos en 4, porque son 4 categorías. Entonces, de estos 230, cambiamos a 256. Ustedes se fijan y gráficamente se ve cómo el promedio está muy pegado a nuestro salario mínimo. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría de las plantas pagan estas cantidades. Pagan de 286 hacia abajo. Y solamente unas, muy pocas de la muestra, 1 o 2, pagaría valores cercanos a los 385 pesos. Para esto nos hemos colocado estos dos rangos para discernir cómo nos afectaría estas distancias entre el promedio y el valor máximo. Como procesos, el rango mínimo sigue siendo corte de acero de capital japonés y el valores máximos, estamos hablando de convertidores de torque, algo que también tiene que ver con la industria metalmecánica en su modelo de engranaje de capital alemán. Si nos comparamos los 256 contra Coahuila, estamos aquí, Coahuila completamente al estado, tiene un salario más alto. En esta parte, ya aquí empezamos a ver diferentes características para el cambio de categoría, pero se generaliza los 6 meses. Y como les decía, si vemos entre entrenamiento y esta categoría que es la intermedia baja, ya está más del 50%, casi el 60% de nuestros operadores en este rango. ¿Qué quiere decir esto? Que el 60% de los operadores gana 256 o menos pesos. Esto es para lo que nos sirve ese dato. De ahí pasamos de los 256 a los 300, digamos, 11. Vemos otra vez los rangos: suministro de materia prima, Canadá, convertidores de torque, Alemania. Están referenciados de la misma manera, ¿no? Con su percentil 75 y su percentil 25. A nivel estado, los 310 le quedan cortos al promedio que tenemos de Coahuila. Y si ustedes continúan conmigo, si se fijan aquí ya cada quien, la siguiente categoría dura el promedio de 12 meses, pero ya hay más opciones. Continúo revisando esto: 25, 37 y 32. ¿Sí? Ya estamos hablando del 90
más del 90% que ganan hasta de nuestros colaboradores de línea 310 pesos de salario bruto diario, sin prestaciones. De esto nos pasamos a la categoría máxima. Hago hincapié en este. Este no es un líder, este es el operador, que es buenísimo ya, que a veces nos ayuda a capacitar a los que van llegando, pero que sigue siendo, y por lo general, personal sindicalizado. Hay ocasiones en algunas plantas que al tomar el liderazgo de línea pasan a ser personal de staff o, digamos, en otro término, de confianza. Entonces, estos son operadores completamente sindicalizados que no tienen más que experiencia, ya han durado más de año y medio en la planta, entonces tienen esa experiencia. Aquí están los rangos mínimo y máximo. Si ustedes se fijan, el tipo de proceso está en su mayoría está encaminada a la metal mecánica. Como promedio, los 362 compite, si se fijan, no por nada, 362 y 362 con 48. Están a la par ya en la última categoría de Coahuila. Y eso me acabo de dar cuenta yo. Como les decía, solamente estos porcentajes, a lo mejor tan altos de salario diario, solamente se otorgan al 13% de los operadores. Entonces, el diseño de la escalerita, del escalafón, pues tiene estas situaciones. Si resumimos salarialmente y por meses en nuestra estadía de llegar con un ingreso normal y llegar hasta el fin de la cadena como sindicalizado, empezamos en 230, 256, 310 y un tope máximo de 362 en promedio. Y este mismo promedio es de 290, lo que se paga en la industria en SIAC, en la región. Como dato, me brinco inmediatamente a posiciones técnicas. ¿Cuál es nuestro volumen de cantidad? Como tal, tenemos líderes de línea y montacarguistas. Es la población más grande que tenemos. Señal de que necesitamos crear y generar montacarguistas para que si hay rotación, si hay movimiento, pues tengamos cómo suplirlos. Los que menos tenemos son herramientistas y electricistas en general. Ahí están las posiciones. Esas mismas posiciones, como sueldo, como lo que devenga cada uno, un líder de línea está por debajo. Es el único caso que yo recuerdo donde se gana menos de líder de línea que de montacarguista. Habría que echarnos un clavado en los datos bien específicos para ver qué es lo que pasa. Aunque aquí hay un pequeño error, creo yo, porque es 14,000 y 13,000. No, es un pequeño error de edición de la gráfica, se movió. Pero está bajo el líder de línea, porque 14,000 se me hace a mí bajo. Ahí quedó un pequeño error. Nada más de ubicación al momento de generar la tabla. El que más gana es el supervisor, 32,000, seguido del matricero con 30. Aquí están los sueldos de las principales posiciones técnicas. Ahora vamos sobre indicadores de RH. Lo vuelvo a recalcar, es el promedio mensual generado con sus respuestas entre enero y junio de este año. Les dejo el ausentismo en sus dos rubros que medimos en CACH y lo pongo, bueno, ponemos los estados para que ustedes vean a sus vecinos Nuevo León cómo anda el abstencionismo y a su estado, que es Coahuila, cómo anda su ausentismo. Si se fijan, en comparación, en promedio, pues andan igual que Coahuila, ¿no? 3.14 y 3.23. No hay mucha diferencia. En Catch les dejamos, dada nuestra base de datos, el detalle por estado de cómo se está moviendo el ausentismo en cada uno de ellos. Y si vemos
cómo se ha generado este ausentismo en el tiempo, y en Catch tenemos la fortuna de tener datos ya bastante históricos. En el 17, super wow, 1.76. En enero del 18 ya andábamos en 4. Tenemos pendientes muy pronunciadas en los estados, en cada periodo semestral. Lo que sí ya, a partir de junio del segundo semestre del 2019, que fue tomada, digamos, en enero o junio del 19, y de ahí para acá permanece una línea horizontal, con unas pequeñas variaciones, pero creemos que ya se está normalizando un ausentismo del 3% en la región. Ahí para cada uno de ustedes será si es bueno, si habría algo que va todavía componer para que este abstencionismo se redujera y llegara al histórico de 1.76, o ya viviríamos con este tamaño de ausentismo por más tiempo, ¿no? Continúo a la rotación. SIAC tiene 3.44 de rotación no controlada, 1.72, está por encima de la calculada para Coahuila. Pasan exactamente, aquí están los datos de los estados, y si lo visualizamos como históricamente se ha comportado la rotación en SIAC, empezamos demasiado alto, ¿sí? Un valor histórico también récord de 8.86 en el segundo semestre del 17, ha estado bajando, volvió a incrementarse para el año 19, el 20 tuvo una mejora y otra vez parecería, si empezamos a tomar valores para el siguiente periodo, que ya nos estamos adecuando a una rotación del 5%, que si lo ponemos en contextualizar del año, una rotación del 5%, ya estamos hablando de más de 60-70% anual, cosa que nos llevaría a tener casi media planta, darle la vuelta, ¿no? Y nos generaría un costo de ingreso, un costo de estar buscando colaboradores. Entonces, aquí considero, sí, que deberíamos de manejar y de trabajar estos datos a fin de que la rotación pueda ir disminuyendo. Históricamente, los últimos 4 años en SIAC no hemos tenido ni una sola ocasión por debajo del 5%, lo cual podríamos decir que se está normalizando al igual que el ausentismo, perdón, se está normalizando en la región. Mejores prácticas. Aquí las tienen, gastos médicos mayores, a una pequeña fracción se le otorgan también operativos, el seguro de vida casi es generalizado, la asignación de vehículos lógicamente a gerentes y directores, el apoyo de gasolina también llega a beneficiar a una pequeña fracción de administrativos, y el mantenimiento vehicular solamente está dirigido a dirección, que lo dan muy poco, pero lo dan a dirección. Detallando estos gastos médicos mayores, de este 100%, el 89% de las empresas también lo otorgan a la familia del colaborador. Tomando en consideración estas estrategias, podemos decir que como lo vemos aquí, la gasolina para gerentes, directores y una pequeña fracción de administrativos, en promedio se otorgan 3,025 pesos por colaborador en este apoyo. Si el mantenimiento se otorga, son 3.65 por kilómetro recorrido. Si asignamos vehículos, si ustedes se fijan, es para gerentes y directores. A directores se le otorgan coches de lujo y a gerentes grandes con opción adquiridos mediante leasing. Un poquito cambiando de tema, el servicio médico en planta se le otorga en el 88% de las compañías, que tiene mucho que ver con su tamaño, ¿no? Mientras más grande la empresa, es más factible tener, hasta por ley federal,
servicio de enfermería. En los días adicionales en la región son muy fiesteros, por lo que veo, dan entre 5 y 7 días, principalmente de función, matrimonio y los festivos religiosos que hay en México. Viernes Santo, 12 de diciembre, 25 de diciembre y el último día del año. Prácticas de recursos humanos. Seleccionar su periodo vacacional, el administrativo todas las veces, el operativo nada más el 88%. Lo demás no está diseñado para operadores, como el seleccionar turno, la jornada laboral o el teletrabajo que nos ha hecho cada vez más parte de nuestra vida cotidiana. Permisos para asistir a eventos escolares, aunque ahorita pues no hay, pero está encaminado a que la familia esté integrada en este ámbito. El 89% de las compañías otorgan convenios con terceros, no se los detallo, aquí están los números, cuánto y qué porcentaje tienen esos beneficios con apoyo como terceros. Eventos gratuitos, pues realmente en la región se otorgan los que son comunes en el país, no hay mucho que hablar. 78% de las compañías otorgan premios e incentivos por ideas de mejora, la mayoría es por souvenirs, bonos en efectivo, incentivos económicos y artículos electrónicos. Bueno, estrategias de retención. Empezamos ya a tener, dada la rotación, se ha creado con diferentes nombres. Nosotros lo generalizamos a un bono de permanencia y así como tal está en la encuesta. Únicamente el 30% de los participantes otorgan este bono a partir del 5º año y en un monto de 1,000 a 1,500 pesos o de 10 a 30% del salario. Si no lo otorgan en efectivo, pueden ser con vacaciones, vales, monederos, viajes, reconocimiento o artículos electrodomésticos. Socialmente responsables, las empresas tenemos este rubro, como el que 78% se ocupan en campañas de salud, donaciones, etcétera. Aquí están los rubros más enlistados de la responsabilidad social que tienen las empresas con su entorno en las ciudades. Cambio completamente de tema. Regresamos al tema de los que vimos en la descripción y en la introducción del día y nos damos cuenta que aún sin que fuera ya ley, en la región no tenemos empresas que utilicen outsourcing para trabajos productivos. Esto ya se adelantaron, ya no ocupan outsourcing para trabajo productivo. De esta manera nosotros también revisamos cuál es la cantidad o cuál es la calificación que se otorga a nuestras empresas subcontratadas. Nosotros no ponemos nombre ni queremos balconear a nadie. Entonces, el servicio médico está bien calificado, la limpieza, la recepción, los sorteadores. Realmente en la región, sus empresas subcontratadas, pues el transporte sería el que está apenas rayando pasar, pero logran acreditar cuando menos que se está cumpliendo a cabalidad contratos, satisfacción de los usuarios, etc. Aspectos legales, 2 citatorios de Profedet, 2 demandas en la Junta Local y 2 en la Junta Federal. Como va a cambiar esta tesitura con las reformas a la Ley Federal del Trabajo, pues ya en el siguiente reporte saldrá cómo quedan instituidas los nuevos tribunales laborales del país. Cambiamos también un poquito de rubro, la atracción de talento. Aquí sí, no hay muchos datos y lo único que sí encontramos es que no hay contrataciones a nivel técnico ni con bachillerato. Ese es un dato. Toda nuestra fuerza laboral está encaminada a buscar personal con secundaria, que
déjenme decirles que va a llegar el momento en que empieza a pasar esto, que aunque nosotros requerimos secundaria, ya empezamos a tener que contratar con primaria, ¿no? Aunque sea un 10%, pues sí, ya se empieza a crecer, puede ser que ya no haya tanto personal disponible, su ubicación dificulta acceder hasta las plantas, ¿no? Entonces, esa es una categoría. Ahora bien, ¿cuánto me tardo en contratar, pero más que contratar, en entrevistar a un grupo de personal operativo o a un técnico, a un staff o a un gerente? Me baso en operativos para entrevistar a 30 candidatos. SIAC, las empresas de Excel tardan 9 días y esto tiene mucha relación con la rotación, ¿sí? Entonces, mientras más haya rotación, pues tiene que acelerarse este proceso. En Coahuila, en general, tardan 6 días. Para técnicos, 14 días, que está dentro de los parámetros normales. Yo casi no hago énfasis en staff y gerentes porque muchas veces desde corporativo toman esta decisión y llegan encaminado a otro tema. Otra vez, aquí están los datos del país para que vean cómo está la dinámica de contratar personal en cada uno de los estados. Eso sí, de los 30 que entrevisté, el 40% se queda. Pero ¿qué pasa con el 60% que no se queda? Bueno, esos que no superan los filtros. En SIAC está muy marcada la tendencia que tienen un problema lumbar, no traen experiencia, y en tercer lugar, el examen psicométrico, que está muy pegado a la audiometría, al examen visual y al doping. Esto tendríamos que hacer ahí un análisis más que nada de salud en conjunto con el Seguro Social. ¿Por qué? Ver la incidencia. ¿Dónde han estado trabajando que llegan lesionados de la zona lumbar? Nuevamente, aquí están los datos. Si ustedes se comparan contra Coahuila, que es parte de ustedes mismos, se podrían ver que sigue cierta lógica de cómo son los rechazos en todo Coahuila, ¿no? Aunque un poco más disparado la experiencia, pero todo está casi a la par. Creo que no tienen ninguna pregunta, o todo va bien o, no, o algo va mal. Fuentes de reclutamiento, por segunda vez consecutiva, el Facebook ya se ha posicionado como la principal herramienta para captar talento a nivel operativo. Para captar talento técnico, promociones internas, de staff, el número 1 es LinkedIn, y para gerentes es a través de empresas de Headhunter o de outsourcing. Capacitación. Tenemos que capacitar a nuestro personal, al personal operativo. El 90% está capacitado, casi siempre por personal interno de nuestra propia planta. Los líderes, ya se ocupa personal externo para capacitarlos. A los supervisores casi, ya vamos en el 30% de que contratamos a alguien externo para que nos ayude con nuestros supervisores, y así está cada grandes campos que tenemos visualizados en esta encuesta de Cachi. Los horarios, aquí ustedes pueden ver la mayoría entre las 7 de la mañana y bueno, nos puede servir para si queremos hacer un ajuste porque se nos está llegando la gente por cuestiones de tráfico en la región, pues podríamos ver llegar un poquito antes, un poquito después, y a lo mejor el tráfico de la región nos ayudaría a agilizar esta llegada a planta. El segundo turno por lo general entra a las 3, el tercer turno entra a las 9:30 de la noche. Si tenemos turno mixto, entra a las 7 de la mañana, y hay cambio de turno cada 14 en el 20%, cada semana en un 80%. Si laboramos en el primer turno, trabajamos de lunes a sábado, al igual que en el segundo.
Si trabajamos en el tercero o en el mixto, trabajamos de lunes a viernes. Por la parte administrativa, el trabajo es de lunes a viernes, más generalizado, y se ingresa a las 8 de la mañana. El 63% de las plantas tienen practicantes. Entre 3 y 6, y en algunos casos, pues es lo máximo que llegan a tener. Se les brinda un apoyo económico de 4,291 pesos. Más aparte, hay plantas que les proporcionan alimento y transportación. Y en muy poquitos de los casos, que todavía no es medible, acceden a los bonos sustitutos de mayo de cada año, dependiendo el tiempo de estadía de estos practicantes. En este momento terminamos los datos, no sin antes agradecer a todas las compañías participantes del clúster automotriz de Coahuila, a sus gerentes, directores por haber tenido la dedicación de contestar la encuesta, y a nombre de Rodrigo, titular de este espacio, les doy las gracias por todo. Juan Carlos, te dejo con ellos.